¿Qué tal? Bienvenidos. El día de hoy vamos a dar introducción al derecho electoral. En las democracias modernas, los ciudadanos eligen a sus representantes a través del voto. Siguiendo un conjunto de reglas, estas pueden definirse como el derecho electoral de un país determinado. En México, el derecho electoral tiene un nivel de especialización y detalle que difícilmente se encuentra en otros países. Las instituciones encargadas de organizar y calificar las elecciones son robustas, son complejas y con un gran número de funciones. Este fenómeno no es gratuito, deriva del pasado autoritario de México y sobre todo de una característica muy distintiva, la celebración periódica de elecciones no auténticas. A partir del reconocimiento de esta realidad y en esfuerzo para erradicarla, se crearon las reglas e instituciones que hoy se encargan de garantizar la autenticidad del voto en un sentido amplio. ¿Qué es el derecho electoral? Bueno, es una rama del derecho público que tiene por objeto regular el intercambio de gobernantes o los plebiscitos por medio de la reglamentación del sistema electoral, sus órganos, la división del territorio en zonas electorales, los procedimientos para la inscripción de electores y candidaturas, su financiamiento, propaganda, la votación, el escrutinio, la observación electoral y todos los asuntos contenciosos derivados de ellos. ¿Cuál es su objetivo? El objetivo del derecho electoral se desarrolla en el marco de una democracia representativa, entendida como la forma de gobierno en la que la ciudadanía participa en el proceso de toma de decisiones políticas mediante la designación e integración de un número de representantes que deciden a nombre de sus electores. El ejercicio del poder político otorgado a los representantes en la toma de decisiones no es absoluto ni permanente. A diferencia de los regímenes autoritarios, las democracias representativas se caracterizan por la división del poder y la renovación periódica de los cargos mediante elecciones competitivas, libres y auténticas. El derecho electoral es un instrumento de garantía para la democracia, porque asegura certeza en el otorgamiento de la representación popular. Además, desempeña una función legitimadora, ya que la democracia se afianza gracias al correcto funcionamiento de los procesos electorales. En el caso de México y de varios países de América Latina, el desarrollo y consolidación del derecho electoral ha sido una clave en su transición a la democracia por dos factores muy importantes. El primero, la introducción paulatina de reglas claras y el diseño de instituciones que generan seguridad, certidumbre y transparencia en los procesos y resultados electorales. Segundo, la instauración de un sistema de medios de impugnación que garantiza la legalidad y constitucionalidad del todo acto o resolución electoral, así como la protección de los derechos políticos. Sentido estricto. Derecho subjetivo del individuo de elegir y ser elegido. Derecho de votar, sufragio activo, y derecho a ser votado como sufragio pasivo. Como sinónimo de sufragio consiste en el derecho de votar, sufragio activo, y de ser elegido como sufragio pasivo. El sufragio activo tiene ciertos atributos o características inherentes al Estado constitucional moderno y concretamente a las democracias representativas, a saber, universal, igual, libre, directo y secreto. En sentido amplio, como el conjunto de normas constitucionales, legales, reglamentos, instituciones, principios referentes a la organización, administración y realización o ejecución de las elecciones, la constatación de validez de los resultados electorales, así como el control legal y constitucional de los mismos a través de su impugnación. Como marco constitucional y legal del derecho electoral en México encontramos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales, los derechos político-electorales, proceso electoral, infracciones electorales, lo cual encontramos en los primeros tres, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Como autoridades electorales encontramos lo que es la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, y en sistemas de medios de impugnación encontramos lo que es la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Delitos electorales encontramos el Código Nacional Penal.
Marco constitucional y legal del derecho electoral. En México, el derecho electoral se regula desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el artículo 33 reconoce los derechos fundamentales de los ciudadanos mexicanos, tales como el derecho a votar, ser votado y de asociación. Los artículos 39 y 40 definen al régimen político mexicano como una democracia representativa. En el artículo 41 confirma el papel de las elecciones competidas en la democracia representativa mexicana y establece las bases para la formación de partidos políticos, la competencia por el poder y la organización de las elecciones. En el artículo 99 establece las bases para la calificación de las elecciones y la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos. En los artículos 116 y 122 confirman que los principios establecidos en la organización y calificación de las elecciones a nivel federal deben prevalecer en las elecciones locales. Leyes federales en materia electoral. Las reglas generales descritas en la Constitución están desarrolladas de manera más específica y detallada en 4 leyes que regulan el derecho electoral a nivel federal. Como logran ver en la diapositiva, encontramos en primer lugar el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Código Nacional Penal, Ley General en materia de delitos electorales. Las 2 primeras leyes están dedicadas exclusivamente al derecho electoral. La tercera regula aspectos importantes de la estructura y atribuciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mientras que la cuarta tipifica los delitos electorales que deben ser perseguidos y sancionados. Además, en las constituciones y leyes locales de los 32 estados y en el Estatuto de Gobierno y en las leyes que se regulan las disposiciones aplicables para la organización y calificación de las elecciones locales a partir de los fundamentos establecidos en la Constitución. Democracia representativa. En primer lugar tenemos el pueblo, encontramos la soberanía y la representación. La soberanía nacional nos dice que reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público procede del pueblo y se instituye en su beneficio, y lo encontramos en su artículo 39 constitucional. En la representación nos dice que es la voluntad del pueblo constituirse en una república representativa, democrática, federal, compuesta de estados libres y soberanos en su régimen interior, pero unidos en una federación. Nos dice que lo podemos encontrar en el artículo 40 constitucional. Ambos, soberanía y representación, nos dice que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión y por los de los estados de acuerdo a sus competencias. Encontramos el poder legislativo y poder ejecutivo. Soberanía y representación popular. La soberanía popular significa que el poder supremo está en manos del pueblo. Esto quiere decir de la totalidad de los ciudadanos. Este concepto se relaciona con el de la representación popular. En las democracias el pueblo expresa su voluntad mediante elecciones, en las que elige a sus representantes para que estos tomen decisiones en su nombre. En la democracia mexicana los ciudadanos ejercen su soberanía mediante los poderes de la Unión y de los estados, de acuerdo a sus respectivas competencias. Dichos poderes son el legislativo, ejecutivo y judicial. El derecho electoral regula la renovación de los poderes legislativo y ejecutivo, tanto a nivel federal como estatal, mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, tal como lo indican los artículos 39, 40 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Renovación de los poderes ejecutivo y legislativo. En ejecutivo se deposita en un solo individuo que se denomina presidente de los Estados Unidos Mexicanos, el cual se renueva cada 6 años. En la actualidad, en este año 2022, nuestro presidente es el licenciado Andrés Manuel López Obrador. En el legislativo encontramos lo que es la Cámara de Senadores, compuesta por 128 senadores, 64 de mayoría relativa, 32 de primera minoría, 32 de representación popular, Cámara de Diputados, 500 diputados, 300 y 200.
En senadores la renovación es cada 6 años y en diputados la renovación es cada 3 años. Nos dice que la renovación de los poderes legislativo y ejecutivo federales se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, tal y como lo marca el artículo 41 constitucional. Poder ejecutivo. El ejercicio del poder ejecutivo se deposita en un solo individuo, denominado presidente de los Estados Unidos mexicanos, que dura en su cargo 6 años. Lo encontramos en el artículo 80 y 83 constitucional. 1. Es el jefe supremo de la nación, jefe de gobierno y responsable político de la administración general del país. Es quien expide las instrucciones y reglamentos que sean necesarios para la ejecución de las leyes de la nación, cuidando de no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias. Poder legislativo. Se divide para su función en 2 cámaras, una de diputados y otra de senadores. La primera se integra por 500 diputados electos cada 3 años y la segunda por 128 senadores que duran en su cargo 6 años. En su artículo 50, 52 y 56 constitucional podemos encontrar el tema de los senadores y de los diputados. El poder legislativo se deposita en el Congreso de la Unión, que se divide en 2 cámaras, una de diputados y otra de senadores. El Congreso se encarga de expedir leyes que regulan la estructura y funcionamiento internos de la República Mexicana. La Cámara de Diputados, conformada por 500 diputados, de estos 300 son elegidos por el principio de votación mayoritaria relativa y 200 por el principio de representación proporcional. Poder judicial. El Poder Judicial de la Federación está encargado de vigilar el cumplimiento de la Constitución y de las leyes. Al efecto, preserva que en la Constitución sea la ley suprema, que no haya ninguna ley o norma que la contradiga. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es el máximo tribunal en México, también resuelve controversias entre la Federación y las entidades federativas. Cuando una autoridad actúa en contra de lo que dicta la Constitución o el Poder Legislativo, expide una ley contraria a ella, el agraviado recurre al juicio de amparo. Para impedir los presuntos efectos violatorios, recurso judicial que es examinado por las estructuras que integra el Poder Judicial. El Poder Judicial Federal está formado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral, los tribunales colegiados y unitarios de circuito y los juzgados de distrito. La administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, están a cargo del Consejo de la Judicatura Federal. La Suprema Corte de Justicia de la Nación se integra por 11 ministros y funciona en pleno o en salas. Reglas de renovación de los poderes. La renovación de poderes solamente es posible a través de elecciones que deriven de procesos electorales constitucionales y legales. El Tribunal Electoral ha establecido que en los comicios para renovar los poderes ejecutivo y legislativo deben observarse los siguientes principios constitucionales: elecciones libres, auténticas y periódicas, sufragio universal, libre, secreto y directo, garantía del financiamiento público de los partidos políticos, campañas electorales en las cuales prevalezca el principio de equidad, organización de las elecciones a través de un organismo público y autónomo, certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad como principios rectores del proceso electoral, control de la constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales. Características de las elecciones. Las elecciones son el mecanismo mediante el cual la ciudadanía expresa su voluntad y elige a sus representantes. La selección periódica de los gobernantes por la ciudadanía constituye la base de la democracia. Las elecciones, además de seleccionar a los representantes, tienen otras funciones: permitir un cambio pacífico y periódico del gobierno, legitimar a quien ostenta el poder, influir en las políticas de gobierno y ejercer el control sobre los gobernantes. Principios rectores. La organización de las elecciones en México es una función estatal regida por 5 principios rectores que son certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. La Suprema Corte de Justicia de la Nación define estos 5 principios de la siguiente manera. Certeza. Consiste en dotar de facultades expresas a las autoridades para que todos los participantes en el proceso electoral
Conozcan previamente con claridad y seguridad las reglas a las que está sujeta su propia actuación y la de las autoridades electorales. Legalidad. Es la garantía formal para que los ciudadanos y las autoridades electorales actúen en estricto apego a las disposiciones consignadas en la ley para que no se emitan o desplieguen conductas caprichosas o arbitrarias al margen del texto normativo. Imparcialidad. Consiste en que las autoridades electorales eviten irregularidades, desviaciones o la proclividad partidista durante el ejercicio de sus funciones. Independencia o autonomía en el funcionamiento y en las decisiones de las autoridades electorales. Implican una garantía constitucional a favor de los ciudadanos y de los propios partidos políticos. Se refiere a la situación institucional que permite a las autoridades electorales emitir sus decisiones con plena imparcialidad y en estricto apego a la normatividad aplicable al caso, sin tener que acatar o someterse a indicaciones, instrucciones, sugerencias o insinuaciones provenientes de superiores jerárquicos, de otros poderes del Estado o de personas en las que guardan alguna relación de afinidad política, social o cultural. Objetividad. Obliga a que las normas y mecanismos del proceso electoral estén diseñados para evitar situaciones conflictas sobre los actos previos a la jornada electoral, durante su desarrollo en las etapas posteriormente a la misma. Derecho al sufragio. El derecho de sufragio, además de ser un derecho político de carácter fundamental, es el principio de la democracia representativa. Los procesos de elección de los órganos de representativos no pueden llevarse a cabo sin el reconocimiento y protección de los derechos políticos de los ciudadanos. Estos son el conjunto de prerrogativas que hacen efectiva la participación en la toma de decisiones políticas de un Estado. Elegir representantes políticos, ser elegidos y ejercer cargos de representación, participar en la definición y elaboración de normas y políticas públicas, controlar el ejercicio de las funciones públicas encomendadas a los representantes. Por ello, los derechos políticos, como derechos fundamentales de las personas, requieren de mecanismos, procedimientos e instituciones que hagan efectivo su ejercicio. Principios del sufragio universal. Corresponde a todos aquellos que sean ciudadanos sin distinción por algún otro factor como sexo, raza, lengua, ingreso o patrimonio, estatus o clase, educación, convicción política, en tanto cumplan con algunos requisitos indispensables: nacionalidad, edad determinada, residencia, capacidad civil o mental. Libre. El acto de emisión del voto se concreta sin presión o coerción ilícita, ya sea psicológica o física. Secreto. La decisión del votante no debe ser conocida por otros, de manera que nadie pueda presionar su decisión o condicionar servicios. Directo. Que los ciudadanos ejerzan su voto sin la intervención de terceros. El ejercicio de sufragio no puede delegarse. Personal e intransferible. Está vinculado con el principio del sufragio directo. Solo la persona que es titular de tal derecho puede ejercerlo y su decisión expresada en el sufragio no puede transferirse a otra opción política. Igual, el voto de todo ciudadano tiene el mismo peso. Esto quiere decir el valor numérico de cada voto debe ser el mismo. Este principio está directamente vinculado con el diseño de la geografía electoral. Derechos políticos. Los derechos políticos esenciales considerados por la doctrina y reconocidos en el artículo 35 de la Constitución Política son los siguientes. Votar en las elecciones populares, sufragio activo. Es el derecho de participación política por excelencia y consiste en la facultad que tiene el ciudadano de manifestar su voluntad en favor de los candidatos, a ocupar cargos de elección popular de todo tipo. El sufragio activo debe ser universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible, de acuerdo con los artículos 41, base primera, párrafo segundo y 116, fracción cuarta, inciso A de la Constitución Política, así como el artículo 4.2 del COFIPE. Las características del sufragio activo pueden explicarse de la siguiente manera.
Universal. El voto le corresponde a todas las personas que pertenecen a la comunidad política de un estado determinado. Ciudadanía, sin distinción por algún otro factor como sexo, raza, lengua, ingreso o patrimonio, estatus o clase, educación o convicción política, en tanto cumplan con algún requisito indispensable, nacionalidad, edad determinada, residencia, capacidad civil o mental, en la medida en que el sufragio se ha ampliado hasta alcanzar el estatus de universal, de legitimidad de los gobernantes electos se fortalece y la probabilidad de resolver controversias sociales y legales de manera pacífica aumenta significativamente. Libre. Al emitir su voto, el ciudadano debe elegir de acuerdo a su propia voluntad, sin influencia del exterior. El voto no debe estar sujeto a presión, intimidación o coacción alguna. Además, el elector debe contar con una plena capacidad de decisión. Esto quiere decir, debe tener opciones políticas genuinas de elección derivadas de un sistema competitivo entre los contrincantes. Secreto. Debe garantizarse que el votante pueda tomar una decisión no perceptible por otros. Esto se logra a través de implementar mecanismos como cabinas electorales, mamparas, boletas opacas, etc. Directo. El voto debe dirigirse sin intermediación de ningún órgano o cuerpo de electores al candidato o fuerza política de su elección. Como dice la imagen que tenemos, todos tenemos derechos políticos. Otras características del sufragio son ser votado para todos los cargos de elección popular, sufragio pasivo, que como lo habíamos visto anteriormente, consiste en la aptitud del ciudadano para ser postulado como candidato a un cargo de elección popular, siempre y cuando reúna las cualidades y requisitos exigidos por las leyes, tales como edad o residencia. Cada candidato cuenta con las garantías para A. Participar en libertad y de manera pacífica. B. Exigir el respeto al resultado obtenido. Y C. A ocupar el cargo para el que resulte electo. Asociación libre y pacífica para tomar parte en los asuntos políticos. El derecho de asociación consiste en la posibilidad de creación de una organización como las asociaciones ciudadanas, las agrupaciones políticas y los partidos políticos, con la finalidad de influir en la vida política y social del país. Características de las elecciones. Las elecciones son el mecanismo mediante el cual la ciudadanía expresa su voluntad y elija a sus representantes. La selección periódica de los gobernantes por la ciudadanía constituye la base de la democracia. Las elecciones, además de seleccionar a los representantes, tienen otras funciones: permitir un cambio pacífico y periódico del gobierno, legitimar a quien ostenta el poder, influir en las políticas de gobierno y ejercer el control sobre los gobernantes. Los principios rectores. La organización de las elecciones en México es una función estatal regida por 5 principios rectores: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. La Suprema Corte de Justicia de la Nación define estos 5 principios de la siguiente manera. Certeza consiste en dotar de facultades expresas a las autoridades para que todos los participantes en el proceso electoral conozcan previamente con claridad y seguridad las reglas a las que está sujeta su propia acción y la de las autoridades electorales. Legalidad es la garantía formal para que los ciudadanos y las autoridades electorales actúen en estricto apego a las disposiciones consignadas en la ley, para que no se emitan o desplieguen conductas caprichosas o arbitrarias al margen del texto normativo. Imparcialidad, la cual consiste en que las autoridades electorales eviten irregularidades, desviaciones o la proclividad partidistas durante el ejercicio de sus funciones. Independencia o autonomía en el funcionamiento y en las decisiones de las autoridades electorales implican una garantía constitucional a favor de los ciudadanos y de los propios partidos políticos. Se refiere a la situación institucional que permite a las autoridades electorales emitir sus decisiones con plena imparcialidad y en estricto apego a la normatividad aplicable al caso, sin tener que acatar o someterse a indicaciones, instrucciones, sugerencias o insinuaciones provenientes de superiores jerárquicos de otros poderes del Estado, de personas en las que guardan alguna relación
de afinidad política, social o cultural. Objetividad obliga a que las normas y mecanismos del proceso electoral estén diseñados para evitar situaciones conflictivas sobre los actos previos a la jornada electoral durante su desarrollo y en las etapas posteriores a la misma. Principios de las elecciones. De acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las elecciones deben ser libres, auténticas y periódicas, tal y como lo encontramos en el artículo 41, párrafo segundo. Estas características pueden explicarse de la siguiente manera. Libres, que la participación de las opciones políticas en competencia y la emisión del sufragio sea resultado de una voluntad no coaccionada. Deben existir opciones a elegir y otra serie de libertades sin las cuales no podría hablarse de la realización de elecciones libres, por ejemplo, la libertad de expresión, de asociación, de reunión, de libre desarrollo de la campaña electoral, entre otras más. Auténticas, que la voluntad de los votantes se refleje de manera cierta y positiva en el resultado de los comicios. Periódicas, que las elecciones se repitan con frecuencia e intervalos determinados en la propia ley electoral para la renovación oportuna de los poderes. Encontramos más detalladamente lo que son los principios de las elecciones. Libres nos dice que implica el derecho y la oportunidad de elegir entre varias opciones, lo que supone la existencia de una oferta plural, que forme alternativas políticas sin ningún obstáculo. Además, deben coincidir otra serie de libertades sin las cuales no podría hablarse de elecciones libres, por ejemplo, la libertad de expresión, de asociación, de reunión, de libre desarrollo electoral, entre otras. Las auténticas. Es de vital importancia que esta característica sea garantizada por el Estado de Derecho, dada la importancia de las elecciones en un régimen democrático, aunque la democracia no se puede reducir únicamente a prácticas electorales. Las elecciones son el mecanismo por excelencia para la designación de los gobernantes, la participación política de la ciudadanía y el control de gobierno por ella. Además, al cumplir con la función de promover la sucesión del poder de manera pacífica y ordenada, permiten la estabilidad política y, claro, la paz social. En periódicas nos dice que la renovación de los órganos de representación mediante la celebración de elecciones en los intervalos determinados por la ley electoral es el mecanismo de limitación del poder político. Los 22 representantes ejercen su cargo solo por un tiempo determinado, cuyo término deben emprenderse elecciones para integrar de nuevo los cargos públicos. La periodicidad permite a la ciudadanía hacer una evaluación del papel de sus representantes para después premiarlos con la ratificación en el cargo o castigarlo con la sustitución por otro candidato o partido. Derechos fundamentales estrechamente vinculados con los derechos políticos electorales. En nuestro sistema jurídico mexicano existen otros derechos fundamentales que están vinculados estrechamente con los derechos político-electorales referidos. La relación entre ellos deriva del hecho de que los primeros no podrían ejercerse sin los segundos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación identifica entre esos derechos los de petición, información, reunión, libertad de expresión y difusión de ideas, entre otros, como derechos fundamentales vinculados con los derechos de votar, ser votado, de asociación y afiliación. De poco sirve votar si no se cuenta con suficiente información y si no se ha deliberado sobre el tema consultado. Poca relevancia tiene el derecho a ser votado si se limitan las facultades para organizarse, afiliarse o competir justa y equitativamente para la voluntad política de la población. Igual consecuencia se produce si los votos no sirven como mecanismo eficiente para exigir rendición de cuentas permanente a quienes gobiernan. Todo por lo anterior, el Tribunal Electoral ha determinado que el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano procede en contra de violaciones a diversos derechos, no solo a los estrictamente a los que están enlistados en la ley. En ese contexto, los derechos político-electorales, junto con los derechos fundamentales,
constituyen la base de las organizaciones ciudadanas que dan lugar a los partidos políticos, con lo que se hace posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, como se verá en la siguiente lección. Tanto los ciudadanos como los partidos políticos son los dos elementos fundamentales en las democracias modernas. Muchas gracias por ver este curso, Introducción al Derecho Electoral. Les pido que me pueden contactar a través de mi página de Facebook, Lisbeth Villalbazo Hernández, y a través de YouTube como abogada Lisbeth Villalbazo. Cualquier duda pueden mandarme un mensaje y con mucho gusto les atenderé. Muchas gracias.